Bueno, un poco de música, un poco de noticias y un poco de historia. Estuvimos en la presentación del libro de Felipe Piña, Manuel Belgrano, El hombre del Bicentenario, la verdad, una sala colmada ahí en el Hotel Costa Galana, y con historias y anécdotas de un personaje que la historia en sí se ha encargado, los liberales que han escrito la historia se han encargado de que no nos informemos bien quién era Manuel Belgrano. Se preocuparon más por tratar de denunciar casi a nivel jurídico de que era homosexual, ¿no? Como si se trajera algún inconveniente. Lo cierto es que Piña dijo, voy a tomar esta misión, que es darle el lugar que se merece a Manuel Belgrano, y a partir de ahí es que, bueno, salió una linda charla, casi a medio stand-upero, si se quiere, divertido, con humor, la verdad, la pasamos bien. Bueno, vamos a escuchar el primer corte de audio donde él cuenta un poco dónde es que se formó Belgrano para llegar a ser aquel abogado que en principio venía a las Américas, aunque después tuvo un pequeño regreso a Europa. Pero vamos a escuchar entonces de sus pasos por la Universidad de Salamanca. Él estudia en Salamanca en un momento muy importante, que es la Revolución Francesa, ¿no? Y no es tanto lo que le enseñan en Salamanca, que era un pensamiento básico, una universidad que estaba con muchos problemas en ese momento, muy conservador, sino el clima de ideas que hay. Como siempre, ustedes saben, si han estudiado en la universidad o saben, se ha pasado por ahí, no es interesante lo que le enseñan a uno, pero también el debate que se produce, las lecturas por fuera del programa, los libros a los que uno accede, lo que publican los estudiantes, lo que debaten los profesores, y eso es lo que pasaba en Salamanca, un clima de gran debate ideológico, político, económico, de proyectos, ¿no? Y eso a él le pega fuerte, además se suscribe a estos periodos que comentaba antes, por lo tanto está muy actualizado, y por eso es, por ejemplo, la primera persona que habla en toda esta zona, y yo creo que un poquito más, de ecología. Y él habla de cuidado del medio ambiente. Tiene un artículo maravilloso sobre el cuidado del medio ambiente, donde habla de no talar los bosques, y donde dice que por cada árbol talado hay que plantar 2, porque si no tendremos bosques talados y futuras inundaciones, dice literalmente. En 1800, en un artículo, habla de la importancia de la rotación de cultivo, no tener un solo cultivo, sino ir rotando, la importancia de la sombra para mantener las propiedades del suelo, qué tipo de cultivos son los adaptables a nuestro país. Bueno, una cosa impresionante. Hay un artículo también de 1800 redondo, 1800, sobre China, donde él dice la importancia futura de China como una potencial economía fundamental para el mundo, donde habla de la importancia comercial, la potencia industrial, la potencia del mercado interno de China, y termina diciendo, prestemos atención al área Pacífico, ¿no? Esto es 1800. Así que, mira, bueno, es un avanzado total, y creo que tiene que ver con esa formación, y además que él se va actualizando permanentemente, no solo lo que aprendió, sino cómo se va actualizando, ¿no? La importancia de China, realmente un visionario, hay que decirlo, que Manuel Belgrano fue sin dudas uno de los próceres más importantes que estuvo en la historia argentina, con sus idas y vueltas, una anécdota que no contó él en la exposición, pero que tengo la oportunidad de leer el libro, ya lo estoy por terminar. Por ejemplo, el padre fue acusado de malversación de fondos, ¿sí? A principios, cuando él era pequeño, y estuvo detenido, preso, y él, estando en Europa, estudiando en Salamanca, hizo las gestiones necesarias para que Alfredo lo libere, porque la familia estaba pasando muy mal, una pobreza absoluta, porque tenía todos los bienes incautados. Entonces fue confuso y que después salió absuelto. La sensación, por lo que deja en el libro, es que fue absuelto más que por la calidad de personas que era Manuel, que por el hecho en sí, ¿no? Esto de malversar fondos que está tan de moda así en nuestro país y en nuestra ciudad, porque el ex intendente de Pulti está también procesado por malversación de fondos. Te das cuenta que todo se recicla, ¿no? O sea, es un sinónimo de la historia argentina, como todo se repite, es todo cíclico. Exactamente, y dijimos, bueno, es un visionario. Según la FAO, por ejemplo, se pierden 7 millones de hectáreas de bosques tropicales cada año. La Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dijo que es la cifra anual registrada entre 2000 y 2010, debido principalmente a la conversión de tierras forestales en terrenos agrícolas. Ya lo decía Belgrano, cada un árbol que se tale hay que plantar 2, porque es un problema grave, y es parte también de lo que
nos pudo decir Felipe Piña. Ahora vamos a escuchar el segundo corte de audio donde habla de el Día del Industrial. Curiosamente, el Día del Industrial es un día que se conmemora un contrabando. ¿Vos la podés creer esta? Bueno, ahí lo va a contar Felipe Piña. Belgrano es el primer industrialista, ¿no? Yo digo que está bueno que ojalá en algún momento podamos cambiar el Día de la Industria, que es 2 de septiembre de 1587, y poner el Día de Belgrano, que es 3 de junio, el día de nacimiento, porque el 2 de septiembre de 1587 es un equívoco, porque ese día, que figura en nuestro calendario, en nuestras efemérides, como Día de la Industria, tiene que ver con la primera exportación argentina al exterior. En realidad no es Argentina, es el Renato, bueno, el Perú en ese momento todavía, porque se exportan desde Santiago del Estero a través de un obispo llamado Francisco de Vitoria, bolsas de harina y telas de Santiago del Estero hacia Brasil. A mí me llamó la atención, voy al archivo, veo el archivo efectivamente, todos los partes de exportación del obispo de Vitoria, pero unas fojas más adelante aparece una causa penal de parte del gobernador Velasco, de la zona de Santiago del Estero y Tucumán, contra el obispo por contrabando, porque dentro de esas bolsas de harina eran barras de plata del Potosí que estaban saliendo de contrabando. 2 de septiembre de 1587. Día de la Industria o del contrabando, como ustedes quieran. Yo se lo conté a la gente de la Bulla, le dije al Vasco de Mendigure, pero qué barbaridad, y bueno, también bueno, y creo que tiene que ser el Día de Belgrano, que es la primera persona que habla de la industria en nuestro país, muy tempranamente, ya en 1794, cuando está en el consulado, habla de la industria, dice literalmente, los países civilizados se cuidan de no exportar la materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario, estarán creando desocupación en el país de origen y creando puestos de trabajo en el país comprador. No exportemos cuero, exportemos zapatos, dice Belgrano. Mientras estamos degustando de una pequeña picadita que es en casa, y lo veo a Luis también, en una sintonía casi soñada, me gustaría saber, Luis, ¿qué estás comiendo? Migrancena.com.ar, el portal de gastronomía que tiene la ciudad de Mar del Plata. Obviamente siempre nosotros lo hacemos, todo pasa MDP más migrancena.com.ar, un solo corazón. Bien. Lo mío es una tostada con queso crema con cibulet. Muy bien, muy rico. No te envidio porque aquí estamos con una especie de tentempié, algo así como un picles de ave y frutas de estación. Mediterráneo, me dice acá la productora, muy bien, me gustó. Bueno, vamos mientras no sea un pajarito del árbol, exactamente, está bien. Presta confusión para todo. Muy bien, vamos a continuar. El último corte de audio habla de lo que fue una de las primeras usurpaciones del título que sucedió en la historia de Argentina, pero que no fue la última, ¿sí? Y estuvo a cargo de Rivadavia, uno de los principales enemigos ideológicos de Belgrano, no enemigo personal, sino que eran dos maneras distintas de pensar, ¿sí? Uno quería lo que acabamos de escuchar, la industrialización, el valor agregado. Rivadavia quería entregarle todo a los ingleses, y así fue como, aquí vamos a escuchar una pequeña anécdota acerca de la usurpación de título de Rivadavia para con Belgrano. Exactamente, vieron que Moreno y Rivadavia son paralelas en general, no se cruzan. Hay algo muy interesante porque alguna historia liberal argentina quiere hacernos decir que Rivadavia es el continuador de Moreno. La verdad que no, tiene nada que ver, ¿no? Muy diferente. Cuando Moreno era abogado del Cabildo, Rivadavia reclama que le paguen un plus por su título. Entonces Moreno pregunta cuál es su título, y él dice que es abogado. Entonces Moreno investiga y no tiene ningún título de abogado, ni había terminado la secundaria. Rivadavia. Esto es una usurpación de títulos, cosa que nunca más pasó en la historia argentina. Es el único caso que tenemos registrado, así que eso está importante. Pero bueno, ahí nace una fuerte enemistad entre ellos, ¿no? Y también marca una línea de quién es Rivadavia, ¿no? Que hizo cosas buenas también, ¿eh? Rivadavia fue un tipo que hizo un par de cosas interesantes, por ejemplo, un impulso a la educación, leyes laicas dentro de su contexto, ¿eh? Pero acá estamos hablando de aspectos
muy complicado, en un momento muy complicado del país, ¿no? Felipe, ¿y cómo es que termina pobre Belgrano? Bueno, es importante porque parece ser una fatalidad y no hay ninguna fatalidad acá, ¿no? Yo creo que entiendo a la gente que con muy buena intención dice Belgrano murió pobre, qué bien Belgrano murió pobre, no, qué mal, ¿no? Qué mal, primero porque nadie tiene que morir pobre, primera regla universal, básica. Segundo, porque nadie tiene que morir pobre, además, si se le deben 16.000 pesos de sueldo, que el Estado se niega a pagarle. Entonces creo que hay que tener cuidado con esta didáctica de la pobreza que nos quieren enseñar a morir pobres para ellos morir más ricos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Creo que entonces hay que decir claramente que Belgrano no quería morir pobre, que Belgrano reclama hasta el último momento que le paguen lo que le deben, y esto es importante entonces señalarlo. Es una enorme injusticia que se comete. Lamentablemente, el encargado de liquidarle los sueldos atrasados a Belgrano, ¿sabe quién era? Zarratea. Así que no iba a tener suerte, ¿no? Consigue después que cae Zarratea, porque era una época de caos, ¿no? La que estamos hablando, que Ramos Mejía, que gobierna muy poquito, le dé apenas de los 16.300 pesos, que no alcanza para nada porque las deudas que tenía Belgrano eran enormes. Y bueno, y muere en la más absoluta pobreza, un día muy grave, porque es el 20 de junio del 20, día que Buenos Aires tiene 3 gobernadores. Muy gracioso porque los libros anteriores al 2001 dicen el día más caótico de la historia argentina. Faltaba todavía, vieron que no hay que apurarse en la historia. Faltaba todavía la semana de 5 presidentes. Pero hasta ese momento no había habido nunca tanto despelote, había 3 gobernadores en un día, era bastante. No solo que la historia puede repetirse, sino que puede mejorarse. Y es interesante, y ya para cerrar, este pequeño recuerdo de un gran héroe nacional, en el momento en que él, bueno, triunfa en el Alto Perú, se lo piensa en dar una recompensa por tal logro, algo así como 40.000 pesos oro, y Belgrano escribe una pequeña párrafo que quiero leerles para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de Manuel Belgrano. Esto es textual, ¿eh? Cuando reflexiono que nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas, que estas son un escollo de la virtud, y que adjudicarlas en premio no solo son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que por general objeto de sus acciones subroguen el bienestar particular al interés público, sino que también parecen dirigidas a lisonjear una pasión seguramente abominable en el agraciado. He creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras en que se enseña a leer y escribir, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad hacia esta y el gobierno que la rige. En 4 ciudades, a saber, Tarija, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. Con estas palabras, él da a entender que no lo hacía por dinero, que pensaba en la educación del pueblo y que lamentablemente las 4 escuelas se hicieron siglos y siglos después porque esa plata fue destinada para malversación de fondos. Así que este es un pequeño recuerdo de Manuel Belgrano en la presentación de Felipe Piña el día sábado en nuestra querida y hermosa ciudad de Mar del Plata.